Eureka. 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 Eureka, vía libre al periodismo educativo. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Quintero, estudiante de la IR de La Fuente, del grado 11. Para mí, es un placer darte la bienvenida nuevamente al programa de divulgación científica Eureka, programa a cargo de la Institución Rural Departamental La Fuente en conjunto con el área en Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana. Una vez más, estamos aquí para compartirles temas de interés común, adentrarnos contigo entre el maravilloso mundo de la ciencia y develar todo lo que tienen por contarnos nuestros expertos invitados. Juntos, haremos de este un espacio ameno y agradable para que puedas disfrutar de la mejor programación. Todo esto gracias a la especial colaboración de la emisora Alegría Estéreo 94.4 FM. Pues ellos nos abrieron esta sección para compartir con todos ustedes, a nuestros patrocinadores, que hacen posible que ahora nos estés oyendo. Nuestros colaboradores Santiago Monsalve y Santiago Velázquez, estudiantes de la licenciatura del área de Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana, han puesto todo su esfuerzo y su corazón en que este sea el lugar ameno en el que puedas aprender mientras te diviertes. Todos los que actualmente estamos ahora aquí, te queremos recordar que cualquier duda, sugerencia o reclamo serán muy bien recibidos. También deseamos invitarte a ser parte de nuestros canales virtuales en Facebook y YouTube, donde aparecemos como Eureka La Fuente. ¿Ansioso por aprender? Pues abróchate el cinturón, que nuestro viaje empieza ahora. En los siguientes minutos, reforzarás tus competencias en diversas áreas a la vez que te aventuras por nuevos rumbos. Como parte de nuestra programación de hoy, para empezar, les hablaré respecto a lo que es un enlace químico, qué importancia tienen y qué tipos existen. ¿Preparados? Les doy la bienvenida a nuestro podcast de la química, en el que hablaremos sobre uno de los conceptos más importantes y fundamentales en ella, el enlace químico. Para iniciar, definamos, ¿qué es un enlace químico? El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos en una molécula, y sin él no habría compuestos químicos ni materiales. Comencemos por el enlace iónico. En este tipo de enlace, los átomos ceden o aceptan electrones para formar iones con carga opuesta. Los iones se atraen entre sí por la fuerza electrostática para formar la molécula. Un ejemplo clásico de un compuesto con enlace iónico es el cloruro de sodio, más conocido como sal de mesa. En este compuesto, el sodio pierde un electrón para formar un ion positivo y el cloro acepta este electrón para formar un ion negativo. Los iones se atraen entre sí para formar una red cristalina de cloruro de sodio. Otro tipo de enlace químico es el enlace covalente. En este tipo de enlace, los átomos comparten electrones para completar sus capas externas y formar moléculas estables. Los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples, según el número de electrones que se comparten entre los átomos. Un ejemplo de un compuesto con enlace covalente es el agua, que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esa ya te la sabías, ¿verdad? Los átomos de un hidrógeno comparten sus electrones con el átomo de oxígeno para formar una molécula estable de agua. El tercer tipo de enlace químico es el enlace metálico. Este tipo de enlace se produce en los metales, que tienen electrones libres que se pueden compartir en una red tridimensional. Los electrones libres se mueven libremente entre los átomos de metal y forman una red de enlaces metálicos. Los enlaces metálicos confieren propiedades únicas a los metales, como su conductividad eléctrica y térmica, su maleabilidad y ductibilidad. Un ejemplo de un metal con enlace metálico es el cobre, que se utiliza en cables eléctricos debido a su alta conductividad eléctrica. También es importante mencionar que algunos enlaces y moléculas pueden ser polares o no polares, también conocidas como apolares, lo que afecta su interacción con otras moléculas. En un enlace polar, los electrones se comparten de manera desigual, lo que crea una carga parcial positiva en un extremo de la molécula y una carga parcial negativa en el otro extremo. Por otro lado, una molécula polar
Es aquella molécula que se produce por la unión entre átomos que poseen igual electronegatividad, por lo que las fuerzas con las que los átomos que conforman la molécula atraen los electrones del enlace son iguales. Una molécula es polar cuando uno de sus extremos está cargado positivamente y el otro está cargado de manera negativa. Cuando una molécula es apolar, estas cargas no existen. El enlace químico es crucial en la vida cotidiana, desde la estructura de los materiales que nos rodean hasta los procesos químicos en nuestro cuerpo. Los enlaces químicos determinan las propiedades físicas y químicas de los materiales, como su punto de fusión, su solubilidad y su dureza. Por ejemplo, el diamante es uno de los materiales más duros del mundo, debido a su estructura cristalina de enlaces covalentes fuertes. La sal de mesa, por otro lado, se disuelve fácilmente en el agua debido a su enlace iónico débil. Asimismo, el enlace químico determina las propiedades físicas y químicas de los materiales, como su punto de fusión, su solubilidad y dureza. En el cuerpo humano, los enlaces químicos determinan la estructura y función de las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, que son fundamentales para la vida. Además, el enlace químico es fundamental en los procesos biológicos que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las proteínas, que están formadas por cadenas de aminoácidos unidos por enlaces covalentes, y el ADN, que está formado por enlaces fosfodiéster que mantienen unidas las cadenas de nucleótidos. Sin el enlace químico, no existirían los componentes básicos de la vida como los aminoácidos, los ácidos nucleicos o los carbohidratos. En resumen, el enlace químico es una fuerza fundamental en la química, que mantiene unidos a los átomos en moléculas estables y determina las propiedades físicas y químicas de los materiales. Esperamos que toda esta información haya sido útil para entender mejor este concepto y su importancia en la vida cotidiana. Wow. Creo que es mucho hablar de química. Química, químicos, vaya. A continuación, nuestras compañeras Jesly Sotelo y Marcela Garzón van a hablarnos un poco respecto a las huertas y a su importancia en nuestra vida cotidiana y en nuestra salud alimentaria. No te despegues ni un segundo, esto se pone más emocionante cada vez. Bienvenidos a nuestro podcast sobre seguridad alimentaria y huertas. Hoy hablaremos sobre la importancia de cultivar nuestros propios alimentos para garantizar una alimentación segura y saludable. La seguridad alimentaria es un tema de gran importancia en el mundo actual. La Organización Mundial de la Salud define la seguridad alimentaria como la situación en la que todas las personas tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a alimentos, para llevar una vida activa y saludable. Desafortunadamente, muchas personas en todo el mundo no tienen acceso a alimentos seguros y nutritivos. Una forma de garantizar la seguridad alimentaria es cultivando nuestros propios alimentos. Las huertas caseras son una excelente opción para aquellos que tienen un pequeño espacio disponible en sus hogares. Las huertas caseras no solo proporcionan alimentos frescos y nutritivos, sino que también pueden ahorrar dinero a largo plazo. Además, la jardinería puede ser una actividad relajante y gratificante. Pero, ¿cómo se puede empezar una huerta casera? ¿Qué se necesita para cultivar alimentos saludables y seguros en casa? Para responder estas preguntas hemos invitado a una experta en jardinería y seguridad alimentaria. Bienvenida, Jesly. Hola, gracias por invitarme. Bueno, Jesly, ¿podrías empezar por explicarnos algunos de los beneficios de cultivar nuestros propios alimentos? Por supuesto. Como mencionaste, cultivar nuestros propios alimentos es una excelente forma de garantizar la seguridad alimentaria. En casa podemos controlar todos los aspectos del cultivo de nuestros alimentos, desde el tipo de suelo que utilizamos hasta los pesticidas que aplicamos. Además, los alimentos que cultivamos en casa son más frescos y nutritivos que los alimentos que compramos en cualquier tienda. También podemos ahorrar dinero a largo plazo. Eso suena genial, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen mucho espacio en su hogar? ¿Pueden cultivar sus propios alimentos también? Claro que sí. No se necesita mucho espacio para cultivar algunos alimentos básicos. Incluso si solo tienes un balcón o una pequeña terraza, también puedes cultivar algunas hierbas o tomates cherry en macetas. Los jardines verticales también son una excelente opción para aquellos que tienen poco espacio disponible. En un jardín vertical, las plantas crecen hacia arriba en lugar de hacia afuera, lo que significa que pueden cultivar más plantas en un espacio más pequeño.
Ok, ¿y qué hay de la seguridad alimentaria? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los alimentos que cultivemos en casa sean seguros para comer? Bueno, hay algunas cosas importantes que debemos hacer para garantizar la seguridad alimentaria en nuestras huertas caseras. Primero debemos asegurarnos de utilizar un suelo seguro y saludable. Es importante que el suelo esté libre de contaminantes como plomo y otros metales pesados, y también debemos evitar el uso de pesticidas y herbicidas tóxicos. Ok, ¿y qué técnicas podemos utilizar para evitar el uso de pesticidas y herbicidas tóxicos? Hay varias técnicas que podemos utilizar para evitar el uso de pesticidas y herbicidas tóxicos. En primer lugar, podemos utilizar técnicas de agricultura orgánica. Esto significa que no utilizamos productos químicos sintéticos en nuestra huerta. En segundo lugar, utilizamos técnicas naturales como la rotación de cultivos, la plantación de plantas repelentes de insectos y la utilización de abonos orgánicos. Además, podemos utilizar barreras físicas como redes y mallas para proteger nuestras plantas de insectos y otras plagas. Ok, ¿y cómo podemos asegurarnos de que el suelo que utilizamos sea seguro y saludable? Para asegurarnos que el suelo que estamos utilizando es seguro y saludable, podemos hacer algunas cosas importantes. En primer lugar, podemos obtener una prueba de suelo. Esto nos ayudará a determinar si hay contaminantes como plomo y otros metales pesados en el suelo. Si encontramos contaminantes, podemos tomar medidas para remediar el suelo antes de empezar a cultivar. También podemos utilizar abonos orgánicos y compost para enriquecer el suelo y asegurarnos que tenga los nutrientes que necesitamos. Entiendo. ¿Y qué pasa con la selección de semillas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las semillas que utilizamos sean seguras y saludables? Esa es una buena pregunta. Es importante seleccionar semillas que sean de alta calidad y que estén libres de enfermedades y plagas. Podemos obtener semillas de alta calidad de proveedores de semillas reputados y asegurarnos que sean orgánicas y no modificadas genéticamente. También podemos seleccionar variedades de plantas que sean resistentes a enfermedades y plagas. ¿Y qué pasa con el riego y el cuidado de las plantas? ¿Podemos asegurarnos de que nuestras plantas estén sanas y seguras para comer? Es importante regar nuestras plantas de forma regular y adecuada. Las plantas necesitan suficiente agua para crecer sanas y fuertes, pero en exceso el agua puede ser, perjudicial. Además, debemos prestar atención a las necesidades específicas de cada tipo de planta. Algunas plantas necesitan más sol que otras, y otras, necesitan unas podas regulares para mantenerse saludables. También es importante controlar las plagas y enfermedades de las plantas y tomar medidas rápidas si se detecta algún problema. ¿Y qué pasa con la cosecha de nuestras plantas? ¿Podemos asegurarnos de que nuestros alimentos sean seguros para comer? Es importante cosechar nuestros alimentos en el momento adecuado para garantizar su frescura y seguridad. También debemos lavar nuestros alimentos cuidadosamente antes de consumirlos para eliminar cualquier contaminante o bacteria que puedan contener. Si tenemos alguna duda sobre la seguridad de nuestros alimentos, podemos consultar con un experto en seguridad alimentaria o, en dado caso, un agrónomo. Entiendo, y muchas gracias por compartir esta información con nosotros. ¿Tienes algún consejo final para aquellos que quieren empezar su propia huerta? Sí, definitivamente. Para aquellos que quieren empezar su propia huerta, mi consejo es con pequeños pasos y aprender todo lo que puedan sobre seguridad alimentaria y técnicas de cultivo orgánico. A medida que se adquiere más experiencia, pueden ampliar su huerta y experimentar con diferentes técnicas y cultivos. También es importante tener en cuenta que la seguridad alimentaria es un tema muy importante y debemos tomar medidas para garantizar que los alimentos que producimos sean seguros y saludables para nosotros y nuestras familias. Gracias por tenerme aquí hoy, ha sido un gran placer hablar contigo sobre este tema tan importante. Qué ganas de poner mi propia huerta en mi casa y cultivar mis propios alimentos. Apuesto que tú te encuentras igual. ¿Te imaginas el cómo fue la vida del hombre antes de descubrir la agricultura? Se estima que el hombre la descubrió hace ya más de 10.000 años, junto a la ganadería, en el periodo neolítico. Esto establecería un cambio en la vida del humano, pasaría a ser una especie nómada a una especie sedentaria. Y henos aquí. ¿Dónde estaríamos si nunca hubiésemos dado ese gran paso? Así como alrededor de estos años se han creado reglas y leyes para poder regir sobre un cultivo, hay unas leyes que han regido nuestra existencia misma desde un principio. Estas leyes fueron descubiertas ya hace algún tiempo por el físico Isaac Newton. Hoy,
Nuestro compañero David Afanador nos va a hablar acerca del segundo principio o ley impuesta por Newton. Hola, en este episodio del podcast vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton. Esta ley es una de las leyes fundamentales de la física y es esencial para comprender el movimiento de los objetos. Primero, vamos a repasar brevemente la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Esta ley establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose en línea recta a velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, un objeto tiende a resistir cualquier cambio en su movimiento. La segunda ley de Newton es un poco más compleja, pero es esencialmente una fórmula que relaciona la fuerza aplicada a un objeto con su aceleración. Esta ley se puede expresar matemáticamente como fuerza es igual a masa por aceleración, donde F es la fuerza aplicada al objeto, m es su masa y a es la aceleración resultante. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Bueno, esta fórmula nos dice que cuanto más grande sea la fuerza que se aplica a un objeto, más rápido se moverá, y cuanto mayor sea la masa del objeto, más difícil será moverlo. Por ejemplo, imagina que estás empujando un carrito de supermercado vacío. Si aplicas una fuerza constante al carrito, acelerará y se moverá cada vez más rápido. Pero si intentas empujar un carrito lleno de comida pesada, necesitarás aplicar más fuerza para lograr la misma aceleración. Además, esta fórmula también nos dice que en cuanto mayor sea la fuerza aplicada, mayor será la aceleración resultante. Por lo tanto, si aplicas una fuerza muy grande a un objeto, se moverá a una velocidad muy alta. Por otro lado, si aplicas una fuerza muy pequeña, el objeto se moverá más lentamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aceleración también depende de la masa del objeto. Si el objeto es muy pesado, incluso una fuerza grande puede producir una aceleración relativamente pequeña. Por lo tanto, es importante tener en cuenta tanto la fuerza como la masa del objeto cuando se trata de predecir su movimiento. Ahora, ¿cómo podemos aplicar la segunda ley de Newton en la vida real? Bueno, esta ley se utiliza en todo tipo de campos, desde la física y la ingeniería hasta la medicina y la biomecánica. Por ejemplo, los ingenieros utilizan la segunda ley de Newton para diseñar estructuras y máquinas que puedan soportar fuerzas extremas sin romperse. También se utiliza en la construcción de vehículos, como coches y aviones, para calcular la cantidad de fuerza necesaria para moverlos a cierta velocidad. En medicina, la segunda ley de Newton se utiliza para entender el impacto de las fuerzas en el cuerpo humano. Los terapeutas físicos, por ejemplo, utilizan la ley para diseñar ejercicios que ayuden a mejorar la fuerza muscular y la movilidad de los pacientes. También se utiliza para comprender las lesiones deportivas y cómo se pueden prevenir. En la biomecánica, la segunda ley de Newton se utiliza para estudiar cómo el cuerpo humano se mueve y cómo se pueden mejorar las habilidades deportivas y físicas. Por ejemplo, al aplicar la fórmula F es igual a m por a, los investigadores pueden calcular la cantidad de fuerza que un atleta necesita para acelerar o cambiar de dirección en un campo deportivo. También pueden calcular la cantidad de fuerza que se necesita para realizar ciertos movimientos en gimnasia o levantamiento de pesas. Además, la segunda ley de Newton también se utiliza para estudiar la biomecánica de la marcha humana. Los investigadores pueden analizar cómo las fuerzas que actúan en el cuerpo humano cambian durante la marcha y cómo se relacionan estas fuerzas con la postura y el movimiento del cuerpo. Este tipo de investigación puede ayudar a los diseñadores de prótesis y oritesis a crear dispositivos más efectivos y cómodos para personas con discapacidades físicas. En la física, la segunda ley de Newton se aplica en muchos campos diferentes, como la mecánica clásica, la física cuántica y la física de partículas. Por ejemplo, en la física de partículas, los investigadores utilizan la segunda ley de Newton para entender cómo las fuerzas y las masas de las partículas subatómicas interactúan entre sí. También se utiliza en la física del movimiento de los planetas y las estrellas, para entender cómo las fuerzas gravitatorias afectan su movimiento. En resumen, la segunda ley de Newton es una ley fundamental de la física que relaciona la fuerza aplicada a un objeto con su aceleración. Esta ley se utiliza en muchos campos diferentes, desde la ingeniería y la medicina hasta la física y la biomecánica. Al comprender la segunda ley de Newton, podemos predecir el movimiento de los objetos en la vida real y mejorar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Pensar que no hay nada que nosotros hagamos en lo que no apliquen estas leyes es algo intrigante, pero tan maravilloso a la vez, puesto a que todo esto lo descubrieron en una época en la cual no había quien le ayudara o quien le apoyara, pero afortunadamente, en la actualidad, hoy en día, nosotros sí podremos contar con todo el apoyo que necesitemos.
Y sí, si eres profesor o tienes pensado hacerlo, esta sección te puede interesar bastante, pues te compartirán herramientas que te ayudarán en tu labor como docente. Bienvenidos a nuestro podcast de hoy, Tips de Profe a Profe. Hoy tenemos tips para hacer laboratorios de ciencias naturales. Nosotros somos Santiago Monsalve Silva, estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales e Ingeniería Química de la Universidad de La Sabana. y yo, Santiago Velázquez Murcia, estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana. En nuestro podcast de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer laboratorios de ciencias naturales de manera efectiva, pues los laboratorios son una parte fundamental del aprendizaje de las ciencias naturales y pueden ser muy beneficiosos para los estudiantes si se realizan de manera adecuada. Sin embargo, a veces puede ser un desafío saber cómo diseñar y llevar a cabo un laboratorio exitoso. Por eso, hoy les compartiremos algunos consejos para que puedan hacer laboratorios de ciencias naturales de manera efectiva. Para ello, les compartimos las principales etapas para el desarrollo de un laboratorio. Etapa 1: planificar y preparar. Lo primero que se debe hacer al planificar un laboratorio es tener un objetivo claro de lo que se quiere lograr con él. A partir de ahí, se deben seleccionar los experimentos y materiales que sean adecuados para el objetivo que se quiere alcanzar. Asimismo, es importante asegurarse de que se disponga de todos los materiales necesarios con anticipación y que se preparen adecuadamente. Además, se debe tener en cuenta la seguridad de los estudiantes y asegurarse de que se tomen todas las medidas necesarias para evitar accidentes. La segunda etapa consiste en involucrar a los estudiantes. En los laboratorios de ciencias naturales son una gran oportunidad para que los estudiantes aprendan de manera práctica y experimenten directamente los conceptos que se están enseñando. Por lo tanto, es importante involucrar a los estudiantes en todo el proceso. Antes del laboratorio, se puede pedir a los estudiantes que investiguen sobre el experimento que se realizará. Así tendrán la posibilidad de hacer preguntas sobre los conocimientos necesarios, los materiales o el proceso. Durante el laboratorio se pueden asignar roles y responsabilidades a los estudiantes, como el registro de datos o la toma de fotografías. La tercera etapa es fomentar la discusión. Los laboratorios de ciencias naturales no solo son una oportunidad para que los estudiantes aprendan de manera práctica, sino también para que puedan discutir los resultados y sacar conclusiones. Por tal motivo, es importante fomentar la discusión entre los estudiantes, lo que puede hacerse a través de preguntas abiertas o la comparación de resultados en informes de laboratorio que estén diseñados para todos. Algunos ejemplos son reporte de resultados, mapas conceptuales, infografías o informes en bioheurística. Esto puede ayudar a los estudiantes a entender mejor los conceptos y a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Ahora tenemos la etapa número 4, que consiste en adaptar el laboratorio a las necesidades de los estudiantes. Cada estudiante tiene necesidades y habilidades diferentes, por lo que es importante adaptar el laboratorio a las necesidades de ellos. Por ejemplo, se puede adaptar el experimento para que sea más accesible a los estudiantes con discapacidades o para que sea más desafiante para aquellos que tienen las habilidades más avanzadas. Además, se puede proporcionar recursos adicionales para que los estudiantes puedan profundizar su conocimiento sobre el tema. Un recurso muy importante para esta planeación es el Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, que es un marco educativo que reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes aprenden de diversas maneras y se benefician de técnicas de aprendizaje diferenciadas en el aula. Vámonos con la etapa número 5, que consiste en la seguridad de los estudiantes en el laboratorio. Es importante también considerar la seguridad de los estudiantes y tomar medidas adecuadas para prevenir accidentes. Es fundamental que los estudiantes se sientan seguros durante todo el proceso y que tengan claras las medidas de seguridad a seguir en caso de emergencia. Y finalmente tenemos la etapa 6: realizar una evaluación adecuada. Al final del laboratorio es importante evaluar qué se ha aprendido y medir si se han alcanzado los objetivos. Esto se puede hacer mediante la revisión de datos recopilados o mediante la realización de una discusión. Además, es importante que los estudiantes también tengan la oportunidad de evaluar el laboratorio para que puedan proporcionar retroalimentación sobre lo que les gustó y lo que no, y sugerir mejoras para futuros laboratorios.
Ahora queremos compartir con ustedes la experiencia que se ha venido desarrollando en la institución educativa rural departamental La Fuente. En el marco de la práctica pedagógica de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana, se han desarrollado diversas prácticas de laboratorio de biología y química, con estudiantes desde grado sexto hasta grado 11, con el acompañamiento de los docentes del área de Ciencias Naturales de la institución. Todas las prácticas se han diseñado para el desarrollo y fortalecimiento de competencias científicas, como el uso comprensivo del conocimiento científico y la manipulación de instrumentos y tecnologías, y además competencias del siglo XXI, como el trabajo en equipo. En cada una de estas experiencias de aprendizaje hemos reconocido que los estudiantes se apasionan por estudiar los fenómenos, lo cual promueve su motivación por estudiar ciencias. En conclusión, los laboratorios de ciencias naturales son una herramienta valiosa para el aprendizaje de los estudiantes, pero es importante planificarlos y ejecutarlos de manera adecuada para que sean efectivos. Para lograrlo, es esencial planificar y preparar con anticipación, involucrar a los estudiantes en todo el proceso, fomentar la discusión, adaptar el laboratorio a las necesidades de los estudiantes y realizar una evaluación adecuada. Siguiendo estos consejos, se pueden lograr laboratorios de ciencias naturales efectivos que permitan a los estudiantes aprender de manera práctica y desarrollar habilidades importantes. Esperamos que estos consejos les sean útiles y les ayuden a hacer laboratorios de ciencias naturales exitosos en su entorno educativo. Recuerden que los laboratorios son una parte importante del aprendizaje de las ciencias naturales y que su correcta planificación y ejecución pueden hacer una gran diferencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Gracias por escucharnos. Sabiendo todo esto, me entraron unas ganas así locas de estudiar y entrar en materia de la pedagogía que aplicará a cualquiera que ahora sepa todas estas técnicas y metodologías. Así como Nicolás Copérnico fue uno de los personajes más importantes en la historia de la astronomía, han habido mujeres igual de importantes y vitales en esta ciencia. ¿Quieres saber más? Hola, bienvenidos a este podcast sobre mujeres científicas en astronomía. Soy Angie Alejandra Quiroga y el día de hoy exploraremos la vida y los principales aportes de algunas de las mujeres más destacadas en la historia de la astronomía. A menudo las mujeres han sido pasadas por alto o ignoradas en el mundo de la ciencia, pero estas mujeres desafiaron los estereotipos y abrieron nuevos caminos para las generaciones futuras, es decir, generaciones como nosotros. Pero, sin más preámbulos, empecemos. Una de nuestras científicas es Henrietta Swan Leavitt. Henrietta Swan fue una astrónoma estadounidense que vivió a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Trabajó en el observatorio de Harvard y descubrió una relación importante entre la luminosidad y el periodo de las estrellas variables, conocidas comúnmente como cefeidas. Esta relación, conocida como la ley de Leavitt, fue fundamental para medir la distancia en el universo y se convirtió en la base para la cosmología moderna. A pesar de su notable trabajo, a Leavitt no se le permitió ser miembro de la Royal Astronomical Society debido a su género. Nuestra siguiente científica es Carolina Herschel. Carolina Herschel fue una astrónoma británica-alemana que vivió a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, junto con su hermano William. Descubrieron varios objetos celestes, incluyendo cometas y nebulosas, pero particularmente a Carolina se le reconoce por realizar el descubrimiento de 8 cometas, lo que la convierte en la primera mujer en descubrir un cometa y la primera mujer en recibir un salario como astrónoma. Otra de nuestras científicas es Annie Jump Cannon. Annie Jump fue una astrónoma estadounidense que trabajó en el observatorio de Harvard a principios del siglo XX. Cannon fue una experta en clasificación estelar y desarrolló un sistema de clasificación de estrellas que al día de hoy se utiliza. Su trabajo fue fundamental para nuestra comprensión en la estructura y la evolución de las estrellas. Nuestra siguiente científica es Cecilia Payne. Fue una astrónoma quien también trabajó en el observatorio de Harvard en la década de 1920 y fue la primera persona en determinar la composición química de las estrellas utilizando el análisis espectral, que es una técnica que utiliza la luz de las estrellas para determinar sus propiedades.
Descubrió que la mayoría de las estrellas estaban compuestas principalmente de hidrógeno y helio, lo cual cambió la comprensión de la estructura de las estrellas y la evolución del universo. Nuestra siguiente científica es Margaret Burditch. Esta fue una astrofísica británica que ha hecho importantes contribuciones a la astronomía en la segunda mitad del siglo XX. Ha trabajado en muchos campos de astrofísica, incluyendo la formación y evolución de las galaxias, la fusión nuclear en las estrellas y la síntesis de elementos en el universo. Nuestra siguiente científica es Vera Rubin. Fue una astrónoma estadounidense que se destacó por su trabajo en la década de 1970. Hizo varios descubrimientos importantes en el campo de la astronomía galáctica y la materia oscura, observando la rotación de las galaxias. Rubin demostró que la cantidad de materia visible en las galaxias no era suficiente para explicar la fuerza gravitacional que mantenía unidas a las galaxias. Esta observación llevó a la hipótesis de la materia oscura, que sigue siendo un misterio en la astronomía moderna. Nuestra siguiente científica es Jocelyn Bell. Jocelyn Bell Burnell fue una astrónoma británica que hizo un descubrimiento sorprendente en 1967, trabajando con su supervisor Anthony Hewish. Descubrió pulsares, estrellas de neutrones que emiten pulsos de radiación electromagnética en intervalos regulares. Este descubrimiento abrió nuevas áreas de investigación en la astronomía y la física de la materia compacta. A pesar de su papel en el descubrimiento, a Bell no se le dio mucho reconocimiento como a Hewish, pero bueno, pasemos a nuestra siguiente y última científica, quien es Wendy Friedman. Wendy Friedman fue una astrónoma estadounidense que ha hecho importantes contribuciones en la cosmología moderna. Friedman es conocida por su trabajo en la medición de la constante de Hubble, que es una medida en la tasa de expansión del universo. Su trabajo ha llevado a una mejor comprensión de la edad y la estructura del universo y ha sido fundamental para la cosmología moderna. Friedman también ha trabajado en el papel de la materia oscura y la energía oscura en el universo. Y bueno, para finalizar, solo quiero decirles algo que dijo una científica llamada Gertrude B. Elion. Ella decía: no tengas miedo del trabajo duro, nada que merezca la pena es fácil. No deje que otros te desalienten o te digan que no puedes hacerlo. En su día me dijeron que las mujeres no podían ser científicas y no encontré ninguna razón por la que no pudiéramos. Realmente desconozco muchas cosas relacionadas con este campo, tan interesante como lo es la astronomía. Estoy tan intrigado que un hambre voraz se ha desatado dentro de mí, y al igual que ustedes, me muero por saber del mundo exterior. Sin embargo, es igual de importante autoconocernos y conocer el papel que tiene cada ente en nuestras vidas para poder desarrollar un énfasis en la educación que se tiene a partir de los mismos. Por ejemplo, en la familia. Para abordar un poco más en todo esto, llega directamente desde el Centro de Psicología de la IER de la Fuente. Muy buen día, querida comunidad del municipio de Tocancipá y de municipios cercanos, nuevamente con ustedes acompañándolos en estos espacios del programa Eureka de nuestra institución educativa rural departamental La Fuente. Hoy con un tema muy importante, acorde a lo que hemos venido realizando en las últimas semanas, que es ese tema de educación y formación para una positiva y sana sexualidad. Este mismo tema lo hemos trabajado no solamente con los padres de familia en nuestra reciente entrega de boletines del primer periodo escolar de la jornada mañana, sino que también lo hemos venido trabajando con nuestros estudiantes gracias al apoyo de los profesionales de la Secretaría de la Salud y de Secretaría de Educación, quienes muy amablemente nos están brindando apoyo psicosocial con profesionales en diferentes áreas que les pueden brindar esta información de una manera muy asertiva y pedagógica a nuestros estudiantes desde grado preescolar hasta grado 11. El día de hoy venimos con esos pequeños tips o esas pequeñas orientaciones que podemos darles a esos papás que de pronto tienen temor o resistencia a tocar este tema porque creen no saber lo suficiente o no saber cómo transmitir esa información.
Y es que para cada edad está su propio lenguaje, padres de familia. ¿En qué sentido? En que un niño de 5 años no necesita saber en qué consiste una relación sexual, sino que en esa edad lo que tratamos de propiciar es que haya un conocimiento del propio cuerpo, que haya un autocuidado, que haya una autopreservación, y donde el estudiante, donde aquel chiquito que está empezando su proceso escolar pueda identificar que su cuerpo, de cierta manera, como muchas veces les decimos a los niños, es un tesoro, y que este tesoro debe ser cuidado no solamente por su papá, su mamá, sino por él mismo, y que es parte de su responsabilidad de estar en bienestar, que es cuidar su cuerpo. En ese sentido, hay aspectos que podemos reforzar con los niños más pequeños, por ejemplo, con los niños de preescolar, primero y segundo. En ellos podemos fomentar el conocimiento del propio cuerpo. ¿En qué sentido? Del aspecto biológico. Y en esto es muy importante reconocer, padres de familia, que hay niños que ingresan a la institución y que no saben la diferencia entre un niño y una niña de manera orgánica. Es decir, de manera fisiológica, cuáles son las partes del cuerpo que me diferencian con mi compañerito o con mi compañera. Y esto es importante que lo hagamos en casa, porque si de pronto en casa de pronto no está la figura paterna, pero sí está la figura materna, y de pronto tenemos un tío, de pronto tenemos un primo con el cual nosotros vemos que tenemos diferencias, y a veces omitimos esa información y no le damos esa importancia que el niño reconozca su propio cuerpo y el de los demás. La segunda, nombrar todas las partes por igual, sin mutismos, sin miedos, porque en cada parte del cuerpo tiene su nombre y no es necesario ponerles apodos o nombres raros y extraños, porque lo único que genera esto es confusiones. Entonces, cuando nosotros realizamos este tipo de talleres en el colegio, lo único que logramos es que los niños se avergüencen de no saber cómo se llama esa parte del cuerpo. Entonces llegan y dicen nombres raros como es que se llama pito o se llama cosita, y este tipo de situaciones pues generan los demás burla, porque ¿cómo así que usted no sabe lo que yo sí sé? Entonces en esa parte es importante reconocer los nombres orgánicos, los nombres que la fisiología, que la naturaleza, que la parte médica nos está brindando. La tercera, fomentar la autonomía en el aseo. Este es un aspecto muy importante, porque tenemos estudiantes de grado tercero, cuarto, inclusive quinto de primaria, y por qué no hasta de bachillerato, que desconocen cuál es su aseo personal, que simplemente entran a la ducha medio, como les decimos nosotros aquí, manito de gato y salgo, y ya. No, es importante reconocer la importancia del aseo personal, de cuáles son las zonas de mi cuerpo que más sudan, cuáles son las zonas más sensibles, cuáles son las zonas que requieren más cuidado, por ejemplo, en el caso de las niñas, cuando están en su periodo menstrual, y que en muchas ocasiones los padres de familia omiten esta información, y no, es necesario contar a las niñas este proceso, y lo podemos hacer con la ayuda de un muñeco, o simplemente buscar en YouTube, que es una herramienta tecnológica que nos puede apoyar muchísimo. Hay videos con un sentido de orientación y un sentido pedagógico que le pueden ayudar a usted a explicarle a la niña cómo debe ser su cuidado y aseo personal cuando está en la menstruación. Otro, aclarar qué personas pueden tocar su cuerpo y por qué motivos. Esto es muy importante, padres de familia. Recientemente estamos realizando unos tallercitos muy bonitos, sobre todo con la parte de primaria, que se llama el semáforo, donde les estamos enseñando a los niños cuáles son las zonas verdes, las zonas amarillas y las zonas rojas que mi cuerpo, que por parte de otras personas me pueden tocar, pero sobre todo que los niños tengan autonomía de decidirlo, de decir, venga, a mí no me gusta que me toquen la cabeza, no me la tocan. A mí no me gusta que me toquen la mano, no me la tocan, ¿sí? Ese tipo de toma de decisiones es muy importante, porque son niños autónomos que pueden tomar decisiones en cuanto a cosas muy básicas, como es no tener miedo si alguna otra persona se sobrepasa. Entonces, a pesar de que de pronto haya la amenaza o la amedrentación, este niño va a contar en su casa lo que le está pasando, porque le han contado que hay zonas que nadie, ni papá, ni mamá, ni abuelos, ni tíos, ni primos, ni novios, ni nadie le puede tocar hasta de cierta manera, cuando él tenga una edad propicia para ello y para entender muchas cosas que pasan por detrás de esto. Es importante en este sentido
también mencionar que el cuerpo humano es muy sabio y nuestro cuerpo nos habla sobre lo que nos está pasando. Por eso en la parte de primaria estamos realizando un proceso de autocuidado y autopreservación para que los niños sepan que están a salvo en el colegio, que están a salvo en su hogar y que si llega a pasar algo nosotros los vamos a defender y los vamos a proteger de cualquier persona o de cualquier situación que les haga daño. Esas orientaciones, esos pequeños tips les teníamos para el día de hoy, sobre todo para nuestros niños más pequeñitos. En el próximo programa seguiremos profundizando un poquito sobre estos pequeños tips que podemos darles a nuestros pequeñitos, a nuestros niños y a nuestros jóvenes desde la educación que realizamos en nuestros hogares. Espero que tengan un excelente resto de semana y que estén muy bien y hasta luego. ¿Cómo sería de bueno un mundo en el que todos estuviésemos preparados para todos los cambios hormonales y físicos que atravesamos alrededor de nuestra vida? Sin dudarlo, sería mejor. Mas, sin embargo, creo que sería aún mejor un mundo en el cual todos estuviésemos preparados para combatir el cambio climático. Este aspecto de nuestro mundo que nos afecta a todos sin importar nuestro sexo, edad, religión o inclusive nuestro país. Para conversarnos un poquito al respecto, un podcast dirigido a todos ustedes, de parte de la empresa Flores La Mana. Hola, pero muy buenos días. Bienvenidos a su programa Más que Flores. Mi nombre es Angélica Pachón y el día de hoy estaremos tratando un tema muy importante, no solo a nivel de compañía, sino a nivel general, que a todos nos compete, y es el tema del cambio climático y las bajas temperaturas. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Yuri Rangel, quien es la analista del sistema de gestión y también nuestra coordinadora socioambiental de Flores La Mana. Así que sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida a Yuri para que nos cuente cómo ha sido ese proceso y ese cambio, cómo lo ha lidiado, lo ha sobrellevado la empresa para no tener afectaciones en la producción y más en esta zona de la sabana de Bogotá que hace tanto frío y tanta helada. Así que cuéntanos, Yuri, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, Angélica, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial para todos, es un gusto nuevamente acompañarlos a ustedes. Bueno, ¿has sentido mucho frío, Angélica? Que me estás diciendo que por acá hace mucha helada. Claro que sí, Yuri. Todas las mañanas cuando llegamos, yo creo que cada uno de los colaboradores llega con 3 chaquetas, 2 pantalones, 3 medias. Doble media. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo controlamos nosotros eso? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, esas temperaturas normalmente se manejan bajas. En diciembre y enero es como cuando ya tenemos una alta probabilidad de helada. ¿Cómo lo manejamos? Lo manejamos a través de un monitoreo de temperaturas. Empezamos los días manejando este monitoreo de esas temperaturas y cuando ya ese monitoreo nos da una alta probabilidad de helada, se activan unos turnos que se llaman antiheladas, turnos antiheladas, que está conformado por varias personas de la empresa que vienen en la noche y trabajan sobre la noche y la madrugada para hacer dos manejos básicamente. ¿Cuáles son? Uno, se trabaja por medio de microaspersores. Ellos, por esos microaspersores, sacan o cae agua a las plantas, mojan las plantas, mojan el suelo para evitar los daños. Y el agua, pues lo que nos explicaban nuestros grandes técnicos es que el agua al congelarse libera calor y eso evita que la planta se dañe. La otra parte, en la rosa, es un sistema de calefacción. ¿Sí? Igual que tú cuando llegas a la casa, Angelita, y tienes frío y prendes tu calefactor o te arrimas a la, no sé, a la olla caliente o a tu mamá o a tu papá o a la chimenea ahí, pero en exactamente, la rosa. Pero en la rosa, exactamente. Y nosotros hacemos esto para evitar que también la rosa tenga daño o la plantica se congele. Toda la noche se hace un trabajo de seguimiento de temperatura hora a hora y de esa manera combatimos este fenómeno. Eso a la plantica, ¿no? Al personal toca que lleguen con gorrito, bufanda, bueno, aguapanelita, tintico Así y es, demás. Yuri. Pero hay algo muy interesante que me parece y es que mencionabas que un grupo de personas. ¿Quiénes son ese grupo de personas? Bueno, ese grupo de personas está conformado por un equipo MIRFE, que las personas que están encargadas de este proceso MIRFE son aquellas encargadas del proceso del riego, de la fertilización de la planta, de cuidarla
¿sí? Entonces digamos que son nuestros héroes. Ellos se ponen la camiseta, obviamente totalmente protegidos con toda su protección ante la helada, y esto es lo que nosotros hacemos, o pues eso hacen nuestros héroes, que son en esa época los que nos ayudan a combatir esas bajas temperaturas, Angélica. ¿Hay alguna manera en que uno los pueda identificar a este grupo MIRFE, como lo mencionabas, de pronto con su traje y demás? Bueno, pues ellos llegan ya cuando todos estamos durmiendo en casita, ¿no? Normalmente ellos ya cuando se activa este turno ya no hay nadie pues en la empresa, estamos todos en casita, pero pues sí, ellos se les dan todos su dotación cuando ellos vienen. Digamos que tenerlos identificados, pues hay que venir en la noche y verlos con sus chaquetas y demás, pero normalmente este proceso es muy reconocido porque pues ellos son los que se encargan de esa nutrición de la plantica. Así es, Yuri, agradecemos muchísimo por esa información. Creo que es muy importante, no solamente a nivel empresa, sino a nivel general. También quiero agradecer al Colegio Rural de La Fuente y también al rector Germán Torres por abrirnos este espacio. Muchas gracias. Tanto educativo como a nivel general, así que no sé, sin más preámbulos, yo creo que pues ya nos podríamos quedar hablando de este tema mucho más, y claro que vamos a seguir hablando de este tema porque es muy importante que en la comunidad sepa cómo damos este manejo. Muchas gracias por la invitación, Angélica, y esperemos vernos en una siguiente oportunidad. Así es, Yuri, así que sigan conectados y también síganos en nuestras redes sociales, así que chao. Qué bueno que esto empiece a ser de conocimiento general, para que entre todos podamos combatir las consecuencias de nuestro mal accionar como especie. Hace que me pregunte, ¿qué puedo hacer? Seguramente hay muchos mecanismos en los que todos podemos ser partícipes, muchos que descubrir, del mejoramiento en las condiciones medioambientales de nuestro planeta. Es interesante el plantear qué podemos hacer para reparar esos daños causados. Mas, sin embargo, también es divertido el planear qué hacer con nuestros tiempos libres. Para ayudarnos un poco con esta labor, directamente desde la Fundación Santa Isabel, nos traen un podcast relacionado con la pregunta ¿qué haré este fin de semana? ¿Aún sin plan para el fin de semana? No te preocupes, cada lunes llega Le Tengo el Plan con la Fundación Santa Isabel y la institución educativa La Fuente, para que te antojes de las mejores recomendaciones culturales de Tocancipá, Colombia y el mundo. Hola, soy Sebastián y Le Tengo el Plan. Junto a Melissa y Daniel traemos un capítulo lleno de buenos planes. Hoy queremos hablarles acerca de las motos, y qué mejor manera de empezar que conociendo un poco sobre su historia. ¿Sabían ustedes que la primera motocicleta fue construida en 1869 por el estadounidense Sylvester Howard Roper? Esta primera moto, conocida como el velocípedo de vapor Roper, fue hecha con un motor de cilindros a vapor accionados con carbón, mecanismo que fue adaptado a una bicicleta. Años después, en 1885, Miller-Maybach y Gottlieb Daimler construyeron la primera motocicleta con motor de combustión interna, invento que realmente marcó el inicio de la motocicleta actual. Sería hasta finales del siglo XX que se empezaría a masificar la producción de motocicletas. El modelo creado por los franceses Eugene y Michael Werner fue vendido en miles de unidades. Este contaba con 2 caballos de fuerza y alcanzaba la distancia de 130 kilómetros en 3 horas y 10 minutos. En nuestro país, las motocicletas llegaron en el siglo XX y hoy en día representan el 67% del parque automotor. Según cifras recientes del Registro Único Nacional de Tránsito, actualmente en Colombia hay más de 10 millones de motos. Así es. Hoy en día, la motocicleta es un medio de transporte muy popular y con alto valor social. Podemos ver millones de motociclistas viajando por las carreteras del mundo, pues son un medio de transporte económico y eficiente. Para los aficionados a las motos, el mototurismo o las conocidas rodadas permiten explorar de una manera diferente, sintiendo el aire y la velocidad en el camino. Para conocer un poco más sobre estos asombrosos viajes por carretera, le tengo el plan. Leer el libro El Mundo en Moto con Charlie Cinepri, producido por la editorial Nuevo Planeta en 2019. Carlos García Portal es un aventurero conocido como Charlie Sandway. Nació en Madrid, España, y desde el 2009 se ha dedicado a recorrer el mundo en moto, pasando por una gran cantidad de países a través de los 5 continentes. Sandway decidió compartir sus aventuras e historias por medio de las redes sociales,
tales como YouTube e Instagram. Y para los amantes de la lectura, escribió un libro donde comparte todo lo que ha vivido, aquellas circunstancias difíciles que ha atravesado en moto, además de algunos consejos para aquellos que quieren vivir una experiencia viajando alrededor del mundo. ¿Te gustaría emprender un viaje en moto? El libro El Mundo en Moto con Charlie Sineway te será muy útil, pues te puede ayudar con temas como la selección de la moto, todo lo que hay que saber para pasar la moto de un país a otro y un mapa con los destinos y rutas moteras más importantes del mundo. Además, tiene un capítulo con consejos y testimonios de 3 expertos moteras, Gemma Parellada, Luis Price y Guado Araoz, que hablan de sus experiencias viajando como mujeres. También podrás disfrutar de otras herramientas visuales como fotos y códigos QR para acceder a videos inéditos. ¡Qué buena recomendación! Sin duda, es un libro para aquellos que se quieren aventurar por el mundo en moto. Con el libro El Mundo en Moto con Charlie Sineway podemos tener una visión bastante informativa y anecdótica sobre los viajes en moto. Y hablando de viajes en moto, les cuento que un personaje histórico muy famoso en Latinoamérica se atrevió a realizar un viaje bastante largo en motocicleta a través de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. ¿Saben de quién les estoy hablando? De Ernesto El Che Guevara, médico, político, escritor y revolucionario argentino y nacionalizado cubano. Para conocer más acerca de esta aventura, le tengo el plan: ver la película Diarios de Motocicleta, estrenada el 7 de mayo del 2004, dirigida por Walter Sales y protagonizada por Gael García. Está inspirada en el libro Notas de Viaje, de la autoría de Ernesto Guevara. En esta pieza cinematográfica podemos ver el viaje realizado por Ernesto Guevara y su amigo Alberto Granado. Estos 2 personajes tienen como meta recorrer 8.000 kilómetros en 4 meses, con el fin de explorar el continente y conocerlo de primera mano. Durante el viaje, más allá de admirar los hermosos paisajes naturales y enfrentarse a diferentes problemas, los protagonistas logran entender las dinámicas sociales de su entorno, lo cual configura su visión de la identidad latinoamericana. Esto último cambia sus vidas de manera radical, pues los motiva a participar de la Revolución Cubana, ocurrida entre 1953 y 1959. Esta interesante película nos permite conocer un poco más acerca de la vida de Ernesto Che Guevara, su visión sobre la desigualdad y lo enriquecedor que puede ser para muchos aventurarse a recorrer el mundo sobre ruedas. ¿Sabías que en el bello municipio de Tocancipá puedes conocer más sobre la historia de las motos en Colombia? Pues, le tengo el plan: visitar el Museo de Motos El Reto, una institución sin ánimo de lucro de carácter comunitario que vela por salvaguardar la historia de las motos en nuestro país y contribuir a la disminución de la accidentalidad. Este increíble lugar se encuentra ubicado en Tocancipá, en el kilómetro 23 de la vía Bogotá-Tunja, dentro de las instalaciones de la pista El Reto del Club Deportivo Todoterreno Rally. Claro que sí, Sebastián. Les cuento que este es el primer museo de motos en Colombia. Fue creado por el instructor Andrés Mejía con el objetivo de contar su historia y evolución en el país. La colección expuesta incluye diferentes tipos de moto que han pasado por la historia de Colombia, las cuales les han permitido a miles de personas transportarse en sus veredas, municipios, ciudades y regiones del país. Además, el Museo de Motos El Retiro busca contribuir a la disminución de la alta accidentalidad que se está presentando en el país por el desconocimiento al momento de conducirlas. Esto lo hacen generando conciencia sobre las buenas prácticas al conducir una moto, para preservar la vida propia, la de los demás y poder disminuir los accidentes. Su sede cuenta con una pista de experiencias en la que sus instructores imparten conocimientos para todos aquellos que estén interesados en aprender o mejorar la conducción en moto. Sin duda, el Museo de Motos El Reto es un espacio para aprender sobre cultura e historia. Un excelente plan para compartir en familia en el bello municipio de Tocancipá. Hoy hablamos de 3 planes muy interesantes para los habitantes del bello municipio de Tocancipá. A través de los libros podemos conocer acerca de diferentes realidades e inspirarnos. El libro El Mundo en Moto con Charlie Sineway nos permitirá conocer más de cerca los viajes en moto y lo enriquecedor y práctico que es hacerlo. Las películas nos permiten pasar un rato agradable y aprender cosas nuevas. En la película titulada Diarios de Motocicleta podemos conocer la interesante historia del viaje hecho por Ernesto El Che Guevara a través de Sudamérica. Esta película nos muestra que además de los bellos paisajes,
Viajar en moto nos permite conocer sobre diferentes realidades sociales. Finalmente, conocimos un interesante plan, visitar el Museo de las Motos en Tocancipá, un emocionante lugar en el cual podemos aprender sobre historia y la evolución de las motos en Colombia, además de tomar conciencia de los peligros evitables en las vías. Desde luego, no necesitas ser un aficionado para conocer la importancia que tiene este medio de transporte en Colombia y lo divertido y emocionante que puede ser para muchos estar en el mundo de las motos. Esperamos que puedan realizar estos maravillosos planes con su familia y amigos. Regresaremos en el próximo capítulo con más recomendaciones en Le Tengo el Plan. Esto fue Le Tengo el Plan, tu mejor compañía para encontrar los planes más divertidos para tus días. Síguenos cada lunes o ingresa a nuestra página web www.fundacionsantaisabel.org para escuchar todo nuestro contenido. Creo que ahora tengo 2 planes en mente. El primero, sin dudarlo, es el buscar una forma de poder demostrarles nuestro agradecimiento por escucharnos y hacer parte de nuestra programación el día de hoy. Sin dudarlo, nos alegra bastante que hayas aprendido y te hayas divertido con nosotros. Agradecer también a la emisora Alegría Estéreo por habernos cedido este espacio donde el aprendizaje es el protagonista, a la profesora Nigiret Carvajal por su gestión y colaboración en la creación y emisión del programa, a Santiago Monsalve, Santiago Velázquez y al área de Ciencias Naturales en la Universidad de La Sabana, por su apoyo y todos sus aportes. El segundo es el de recordarte que tienes que seguirnos en nuestros canales digitales, Facebook y YouTube como Eureka La Fuente, para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informado acerca del mundo de la ciencia y mucho más. Estaremos pendientes de tus dudas y sugerencias. Te esperamos en una próxima ocasión. Recuerda, te ha hablado Alejandro Quintero y esto es Eureka La Fuente. Eureka, vía libre al periodismo educativo.